El Señor le bendiga, seguimos con un nuevo estudio y estamos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, y entramos al versículo 29. Del 29 yo creo al 34, tenemos mucho que ver ahí y va a ser muy interesante. ¿Ya? Entonces, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29 en adelante, y entramos a la lección número 41. Lección número 41. Así que me gustó este estudio, se pone bien especial. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos, te damos gracias por el instante, el momento que nos das de poder leer tu palabra, de poder, Señor, estudiarla, de poder de alguna manera aprender, de estudiar, de conocer de lo maravilloso y especial que tú eres. Preguntas, a veces hay preguntas que ni lo hacemos, pero a través de la palabra, Señor, aparecen esas preguntas y también viene tu preciosa respuesta. Bendícenos a través de esta lectura, tu presencia, tu Espíritu Santo sea llenando nuestras vidas. Señor, si hay alguien enfermo, si hay alguien con problemas, con dificultades, tú seas ayudando. Pedimos de tu gracia y te damos gracias por tu bella presencia, por tu bello mover en favor de nuestras vidas. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, seguimos. El capítulo 15 está hablando de la resurrección. Le ha dado muy fuerte a la resurrección, Pablo, porque algunos no creían en la resurrección, ¿ya? Y no creían en la resurrección de los muertos, pero Cristo había resucitado. Entonces, tienen una situación contradictoria en sí. Y Pablo sigue respaldando la resurrección. En el versículo 29, la plenitud tiene como subtítulo consecuencias por negar la resurrección. Hay consecuencias, ¿ya? Veamos qué nos marca en sí la palabra. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en alguna manera los muertos resucitan. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en alguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Para vergüenza vuestra lo digo. Y hay un tema central que aparece en el versículo 29, punto muy, wow, es muy difícil, muy difícil. Y habla acerca del bautismo por los muertos. Ellos, y Pablo no está diciendo háganlo o no lo hagan, pero están diciendo quizás es una costumbre, o yo estuve viendo, ellos tienen una creencia increíble, los griegos de los muertos, bueno, el ceremonial, el ritual que le hacían era increíble, y creo que muchos de ellos quizás insertaron ideas griegas y quisieron insertarlas dentro de la iglesia. Y ellos con esta idea de no creer, que aquí viene una refutación, ese es el fin de esto, es el punto central, es que Pablo está refutándolo a ellos, cómo no pueden creer en la resurrección si aún se bautizan por los muertos. Entonces, ¿cómo creen o no creen? Es decir, hacen ellos cosas contradictorias, dicen una cosa pero hacen otra cosa, ¿ya? Ese es el punto central.
Este versículo 29, la plenitud me marca y me dice, se bautizan por los muertos. Este difícil versículo está sujeto a múltiples interpretaciones. Y sí que es cierto, lo busqué. Hay ideas, teorías, doctrinas, muchas, ¿ya? Y tengo como punto yo también, hasta el día de hoy, algunos todavía se bautizan por los muertos. Hasta el día de hoy todavía muchos se bautizan por los muertos. Hay religiones que se bautizan por los muertos, hay sectas que se bautizan por los muertos. Y aparte de bautizar por los muertos, ya es una cosa bautizarse por los muertos, y otros los colocan en un lugar de santos. ¿Ah? Santos, muertos santos, que esos muertos le van a dar beneficios, cuidado, familiares que se les murió, no, ahí tengo, aparte de santo, un ángel. Yo tengo mi ángel, mi papá, mi hermano, me está mirando del cielo y él me está ayudando, me está cuidando. Entonces hay muchas percepciones con referencia de los que mueren y hay ideas que todavía uno dice, y la escucha a veces en la iglesia, entonces tenemos que tener ese cuidado. Ahora el término bautizarse por los muertos, y hoy día existe, hoy día está, es como muy complicado. Entonces este versículo está sujeto a múltiples interpretaciones. Algunos ven una referencia al mismo Jesús en esto, bautizándose o invocando el nombre de Jesús, porque Jesús fue alguien que murió, fue el que murió, con quien se identifica el creyente en el bautismo. Pero no es el Cristo muerto, sino también es el Cristo resucitado. ¿Ya? Nosotros no nos bautizamos en el Cristo muerto, sino en el Cristo resucitado. Esta opinión llama la atención sobre el hecho de que Romanos 1.4, en el texto griego, utiliza la misma forma gramatical que la empleada aquí. Otros ven una referencia del bautismo vicario, el cual era impartido a alguien en lugar de un amigo o familiar cristiano fallecido antes de ser bautizado. Un cristiano que murió antes de ser bautizado, venía otro y se le llama, hay diferentes teorías, ese es el bautismo vicario, ya que otra persona, un familiar, podía bautizarse por el que murió. ¿Ya? Pero el bautismo no es un antecesor o no es un requisito para la salvación. Entonces, el que se murió sin bautismo y si ha sido salvo, si ha aceptado al Señor, no necesita a alguien bautizarse por él, ¿me entiende? ¿Ya? Pero este se le llama el bautismo vicario. Un amigo o un familiar cristiano fallecido antes toma su lugar y se bautiza por él. Una práctica completamente inútil si se tiene en cuenta el significado de la responsabilidad personal. Cada uno da cuenta por sí mismo. Yo no me puedo bautizar y no puedo pedirle perdón y aceptar a Cristo por mis amigos o por los que murieron. ¿Me entiende? No puedo hacer eso. Otros creen que la frase se refiere a gente bautizada como resultado del testimonio dado por alguien que más tarde murió. Alguien que le predicó, todo lo demás. Entonces, del testimonio dado por alguien que más tarde murió. Entonces, es otra idea. Algunos consideran que Pablo se refería a un bautismo real sobre las tumbas de los seres queridos ya fallecidos. Cualquiera sea la interpretación adecuada, lo que Pablo sugiere está claro. Todo es fútil si no hay resurrección. Esa es otra idea de ella bautizarse sobre la tumba del que murió. Oiga, podía haberse tomado mucha idea en referencia a esto. Por eso el término bautizarse por los muertos es complicado, pero hoy día se hace
Es increíble, hasta hoy día se hace. ¿Ya? Usted véalo y se va a sorprender. Bien, bautismo. El bautismo en agua no es un requisito para la salvación. No es el bautismo en agua, no es es un requisito para la salvación. En donde aparece Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. No está hablando que somos salvos por medio del bautismo. El bautismo es un requisito, es un acto de fe, de publicación, de fe pública, de testimonio público que soy cristiano, que he aceptado a Cristo. Pero no es un medio de salvación, ¿ya? El único medio por que uno es salvo es por medio de la fe y somos salvos. No por obras, no por el bautismo. La idea central de bautizarse por un muerto es para que se salve. Esa es la idea central. Mi papá no se bautizó, no era creyente, pero yo me quiero bautizar por él. No. Cada uno tiene su responsabilidad, ¿ya? Cada uno tiene su responsabilidad. La oportunidad para cada uno es cuando se vive. Usted tiene toda la decisión. Acepta al Señor, si quiere no, si quiere vive una vida como quiera, pero son sus labios los que dicen sí o no. Cuando muere, uno no puede ya determinar y decir, ya ahora sí quiero aceptar al Señor. Alguien que acepte al Señor por mí. No existe eso. En el 9, Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Mueren una sola vez y ya se marca qué es lo que va a pasar con ellos. Está definido. Mueren y está definido. Entonces es importante tener claro que no podemos, aunque hagamos el esfuerzo y queramos hacerlo para que se bauticen y ellos sean salvos, el bautismo no es un medio de salvación, ¿ya? No es el medio de salvación. Cada persona tiene su oportunidad mientras vive. Mientras vive. Bautizarse, oraciones, peticiones no son protectores. Al bautizarse la persona, a orar por un muerto. Aquí vienen dos cosas. Yo puedo bautizarme y puedo orar por un muerto, pero ya está definido, ¿me entiende? Ya está definido. Es como curioso para nosotros como cristianos. Cuando alguien ha muerto, tenemos el cajoncito con la persona adentro. Hacemos el servicio fúnebre en este sentido, o en la iglesia estamos haciendo la ceremonia especial. Hablamos mayormente quién fue la persona, qué es lo que hizo, su trayectoria y todo lo demás. Sí, recordamos todo eso. Pero no, bueno, si se salvó, si era un cristiano, vamos a hablar de su fe, vamos a ver que es un hijo de Dios que está en descanso. Pero si no lo sabemos, qué difícil. Lo único que nos queda es hablarle a la familia, darle el mensaje de salvación y marcarle en este sentido que tienen que aceptar al Señor. Y de una u otra manera usamos ese momento para predicarles a ellos, ¿ya? Es para predicarles a ellos. Entonces, vi yo por ahí, no sé si usted lo vio, una noticia de un... Era alguien, de un pastor, pudo haber sido, no sé, no me acuerdo bien. Y parece que estaba velando a alguien que se había suicidado, que se había eliminado. Y él fue muy claro, dijo, esta persona no se salvó. ¡Wow!
la persona no le agradó. A nadie le gusta saber, oh, mi familiar no se salvó, no está en el cielo, no. Pero sí es claro esta situación. El que no muere con el Señor, el que no muere en esta situación, bien, no va a estar salvo. Y es terrible ser mentiroso diciendo del púlpito, no, está en el cielo, a pesar que se mató, se suicidó, no, está en el cielo. Wow, va a ser difícil. Y no podemos, aunque se bautice a alguien por él, no, ya tomó su decisión, ¿me entiende? Es complicado. Ahora, eso es lo que podemos hablar en ese sentido, ¿ya? Tenemos también lo otro. Yo tenía otro punto, algunos, ya aparte de bautizarse, algunos le hacen peticiones a los muertos, a sus familiares o a alguien, le hacen peticiones. Ellos no son protectores, no nos están protegiendo del cielo, no nos están apoyando, no son nuestros ayudadores, no son nuestros ángeles, ¿me entiende? Ellos no son nuestros ángeles, entonces tenemos que, oiga, hay que separar bien. No, yo he escuchado hartas veces, no, yo tengo un angelito, mi angelito del cielo que es mi papá, que me está ayudando, siempre me ayuda. Wow, yo digo, a veces digo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? A veces ya estamos pensando más en los muertos que nos ayudan que la voluntad de Dios o Dios mismo cuando nosotros oramos. ¿Ya? Entonces no existe esa situación de que nos están ayudando, que nos están cuidando, que son los ángeles ellos, que son nuestros protectores. Segunda de Corintios 5:10 me dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras estaba vivo. ¿Ya? Sea bueno o sea malo. Hasta ahí se juzga. Y después que alguien quiera hacer, no, yo voy a bautizarme 10 veces, 30 veces, no sirve. No sirve bautizarse por alguien que ha muerto. ¿Ya? Entonces lo tenemos más o menos claro. Que Pablo usa esto para refutar a los propios corintios. ¿No creen en la resurrección? No, es que no creemos. ¿Pero por qué hacen esto otro? Dicen una cosa, pero se guían por otra. Sigo con esto de bautizarse por los muertos. Dice, el punto de Pablo no es condenar o aprobar la práctica, simplemente quiere señalar que sin la resurrección, la práctica no tiene sentido. Aparte que está mala, pero no tiene sentido que digan que no creen en la resurrección cuando están haciendo cosas para que sus familiares resuciten. ¿Ya? No tiene sentido. Es decir, estaban diciendo una cosa, pero hacían otra. Y también existen bastantes citaciones, teorías, con respecto a bautizarse por los muertos, que es la teoría de la sustitución, teoría del evangelismo, teoría del bautismo vicario, que lo vimos acá en la plenitud, teoría de apresurarse al bautismo, ¿ya? De apresurarse al bautismo. Y como veía yo, estaba viendo los ritos funerarios y creencias de los griegos que también estaban un poco insertadas esas ideas en esta iglesia de Corinto. Y Pablo tiene que enfocarles bien, ¿ya? Ahí sí, ahí estoy tapando la luz, sí, está muy fuerte, entra un rayito de luz por ahí. Bien, voy a avanzar para no atrasarme. No, yo creo que lo dejaríamos, sí, yo lo dejaría ahí. No sé si usted más o menos quedó claro, pero que sí es complicado en este sentido, muy complicado, es en esto, en que del bautismo, de orar. Me contaba una historia un pastor,
o no, el pastor sabía la historia, y sí, él la conoció, cuenta, porque a veces la persona donde murió, la gente arma tipo altar y la gente le va a dejar vela y todo lo demás. Y pasa que había un caballero que una vez tenía un perrito que lo quería mucho, 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 y en la carretera se lo atropelló. Quería mucho a este perrito y en la carretera se lo atropelló. Él va, entierra a su perrito y le coloca una cruz. Le colocó una cruz. Quería tanto que cerca de la carretera le hizo el entierro y colocó una cruz. Y 2 o 3 semanas el caballero pasó ahí y encontró que había velas. Encontró que había velas y encontró medio raro, si él sabía que él tenía a su perro regalón que había muerto, lo tenía ahí. Pero habían velas. Y después, a un mes, ya habían formado una casita y ya había mucho más, ya había un velatorio mucho más grande y decía gracias por las peticiones concedidas. El hombre, el dueño del perro que había muerto, no la podía creer que la gente se hiciera, no sé, pensando que había muerto alguien ahí, una persona y todo lo demás, pero aún no conociendo a aquella persona o lo que había ahí, hacían peticiones. Y supuestamente esas peticiones le eran contestadas y ellos podían dejar una lapidita chica, gracias por las peticiones contestadas y agradecimiento. Ya, pues ya, no era algo chico, era algo mucho más grande y velatorios pero grandes. Y solamente voy a haber colocado una cruz a un perrito que el hombre quería. Curioso, curioso, eso nos marca fuerte en este sentido. Cuando nosotros si hablamos de bautizarse por los muertos, creer que ellos van a volver y creer que ellos van a ser salvos por lo que nosotros hacemos, y estamos en riesgo, mire, que es tan increíble, ni aún Cristo nos da la salvación, pero tenemos que seguir nuestra carrera hasta el fin para ser salvos. No usamos el término salvo siempre salvo. Yo acepté al Señor y ahora soy salvo. No, mantenernos firmes en la fe hasta el fin, terminar bien la carrera. Pero si se termina mal, me bautizo por alguien, lo saco. Es más, yo diría de para bautizarme, una idea estoy dando, para bautizarme, si quiero bautizarme por alguien, debo tener, no sé, una mayor referencia, un mayor sentido espiritual para que bautizarme por alguien que yo quiero. Y aún así, si el justo con dificultad se salva, dice la palabra, ¿qué le queda al impío? Al que trata de ser recto delante del Señor, si a veces con dificultad se salva, ¿qué le queda al impío? ¿O qué le queda de bautizarse por otro? Entonces es complicado en este sentido. Es complicado. Me marcaban una situación y sí que ahí uno queda así, quedó como la pendiente. Y todo depende de Dios. Si hay una persona que está enferma mental y atentó contra su vida, si estaba psicoseada y atentó y se liquidó, ya no por una persona consciente, o una persona con depresión, una persona con angustia, y escuchó voces y se autoeliminó, me pregunta, ¿y será salvo? Porque no es por voluntad propia, no es como una persona decidía matarse, me mato y listo, más razonable. No, una persona ya con problemas mentales que se haya suicidado, ¿será salva? Y eso todo depende del Señor, nada más. Nada más. Nada más. Él es el que nos ofrece a nosotros la vida eterna. Nosotros podemos decir, no, que el que se liquida sí, pero cuando ya se llega a un estado de enfermedad, en el momento, o la presión, a unas expresiones demoníacas
que quizás hablaban a su mente, a su corazón. No sé, solamente es Dios el que está viendo ese instante y ese momento. Si nosotros hubiésemos estado ahí en la cruz y Jesús y los dos hombres malos al lado, yo creo que no salvamos a ninguno. Eran malos, pues estaban muriendo porque eran malos. Estaban muriendo porque eran malos. Pero Cristo, a uno que estaba muriendo y reconociendo quién era, porque estaba muriendo y reconociendo quién era, reconociendo que era Jesús, le pide hoy, no, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo. Creyó, ese hombre creyó en el momento más crucial. Si nosotros hubiésemos estado quizás escuchando esa conversación, diríamos, pero no, sí, que sí, ahora se está arrepintiendo. Mira, ahora en la que más se está arrepintiendo. En la que más, en la última, hizo todas las maldades, pero en la que más se está arrepintiendo. Pero Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, yo voy a hablar de una forma personal, muy personal. Téngalo pendiente, muy personal. No es una doctrina, es una forma muy personal. Creo que de Dios depende de quién se salva o no se salva. ¿Me entiendes? Creo que de Dios. Si yo veo eso en Cristo, aún con estos dos ladrones, dos dignos de muerte, y veo un arrepentimiento, pero en la que más, aún pagando una condena, no sé, para muchos no sería justo, para muchos no sería la idea, pero Cristo lo hizo. ¿Me entiende? Cristo lo hizo. Entonces ahí como quedamos ahí a la pendiente. Por eso, pero sí, nada más podemos pensar, Él es el Salvador, Él es Dios, Él es juez, Él es el que decide. Y eso lo veremos en el tribunal de Dios. Nada más, nada más. Así que complicado lo que Pablo le marca, que ha dado mucho, y usted estudie religiones que se bautizan por los muertos y va a encontrarse con una variedad. Y usted va a decir, existe, sí, existe. Se pescaron quizás de este versículo y quizás le dieron una mala interpretación. Pero bautizarse por otros, vivir por otros, no tiene gracia, no tiene gracia. Cuídese, siga firme los caminos del Señor. Qué importante es poder estudiar. Quizás leímos todos los del 29 al 34, pero vamos a darle al punto más fuerte que era bautizarse por los muertos. Muchas bendiciones. De ahí vamos a la otra lección a seguir los otros versículos. Gracias.